Mira a esta princesa de pelo afro pensando que puede volar en clase business, pareciendo una vagabunda de la calle. Las tijeras de Carmen Ruiz Ortega cortaban el cabello natural de Lucía Moreno Santos, mientras dos empleados masculinos sujetaban sus brazos contra la silla de la puerta de embarque. Mechones de rizos negros caían al suelo de la terminal, mientras los pasajeros formaban un círculo, teléfonos grabando, algunos animando. «Córtaselo todo. Seguro que huele a aceite de coco y actitud». Miguel Ángel Torres se rió, pisando deliberadamente sus tarjetas de visita esparcidas. David Martín acercó la cámara de su transmisión en directo a centímetros del rostro de Lucía. «¿Estáis viendo a esta reina del gueto siendo humillada?» Una mujer entre la multitud gritó: «Deberías haberte quedado en tu sitio, guapa». El reloj Cartier de Lucía brillaba mientras sus manos permanecían cruzadas. Su voz atravesó la burla como seda sobre acero. «Continúa, por favor». La multitud rugió su aprobación. Pensaban que estaban presenciando justicia. ¿Alguna vez ha sido degradada públicamente hasta el punto de cuestionar si todavía existe el respeto para mujeres como nosotras? Las tijeras no se habían detenido. Carmen Ruiz examinó su trabajo con la satisfacción de una funcionaria de prisiones, pasando sus dedos por lo que quedaba del cabello de Lucía. «Aún no hemos terminado. Esto necesita arreglarse correctamente. Señora, su cabello natural viola nuestros estándares de imagen», anunció lo suficientemente alto para la creciente multitud. «Esta es una aerolínea familiar, no un desfile de moda urbano». La voz de Carmen llevaba la autoridad de 17 años, imponiendo la política de la empresa. «Cariño, quizás deberías intentar parecer una mujer de negocios profesional la próxima vez que vueles». Miguel Ángel Torres dio un paso adelante, su placa de seguridad brillando, mientras se posicionaba detrás de la silla de Lucía. Las mujeres negras siempre piensan que pueden salirse con la suya. «Deberías haberte alisado ese desastre antes de salir de casa». Sus grandes manos agarraron el respaldo. «Quédate quieta, princesa. Hora del corte de pelo profesional». David Martín ajustó el ángulo de su teléfono. La transmisión en directo de la compañía ahora mostraba 923 espectadores. «¿Veis a esta princesa engreída? Cree que las reglas no se aplican a ella». Hizo zoom en los parches irregulares donde Carmen había cortado. «Recibiendo el tratamiento completo de salón en el aeropuerto, esto es lo que pasa cuando no conocen su lugar». El anuncio de embarque de las 18:52 de la terminal resonó. «Vuelo 447 a Barcelona. Embarque final en 28 minutos». La tarjeta de embarque de Lucía yacía esparcida entre los mechones de cabello. La designación 1A de clase business apenas visible bajo la bota de Miguel. Una mujer en la multitud gritó ánimos. «Más corto, se ve ridícula. Dale un corte al rape». Otro pasajero rió, sosteniendo su teléfono para grabar. «Finalmente alguien pone a estas mujeres en su lugar». Carmen sacó un par de tijeras más pequeñas de su kit de supervisora. «Hagamos esto realmente limpio. No puedes representar a nuestra aerolínea pareciendo que metiste el dedo en un enchufe». Agarró otra sección del cabello de Lucía, el sonido del corte metálico agudo contra el ruido ambiente de la terminal. El teléfono de Lucía vibraba insistentemente contra su regazo. La pantalla mostraba «Asistente ejecutiva Sara» por 14ª vez. Un mensaje previo era visible. «Reunión Junta Directiva. Moreno Consultoría Aeroespacial. Revisión contrato AESA. ¿Dónde estás?» «Mira eso», narró David a su audiencia de transmisión en directo, que había subido a 1.384 espectadores. «La princesa cree que es importante, probablemente llamando a papi para que la saque del problema». La sección de comentarios se inundó de emojis de risa y sugerencias cada vez más crudas sobre qué más debería cortarse. Miguel notó las tarjetas de visita esparcidas mezcladas con mechones de cabello en el suelo. «Moreno Soluciones de Aviación», leyó burlonamente, pateando la tarjeta American Express Platinum más lejos. «Debe ser uno de esos negocios falsos. Probablemente vende productos para el pelo». La multitud estalló en carcajadas. Un empresario de mediana edad con un traje caro asintió con aprobación,
Mis impuestos probablemente financiaron su actitud. Ya era hora de que alguien enseñara a esta gente el respeto. Su esposa susurró su acuerdo, filmando con su propio dispositivo. Carmen retrocedió para admirar su trabajo. El cabello de Lucía, ahora visiblemente desigual, con parches completamente perdidos. Ahí está, mucho más apropiado para nuestro ambiente de cabina. Se volvió para dirigirse a la multitud como una artista recibiendo aplausos. La política de la compañía establece claramente que los pasajeros deben mantener estándares profesionales de imagen. El área de la puerta se había transformado en una arena improvisada. 26 pasajeros ahora formaban un círculo suelto, la mayoría grabando, algunos ofreciendo comentarios. Una adolescente transmitía en directo a sus seguidores de TikTok. Personal de aerolínea dando cortes de pelo gratis a pasajeros difíciles. Esto es salvaje. Roberto Delgado, el gerente asistente, emergió del puente de embarque habiendo escuchado la conmoción. Sus ojos inmediatamente evaluaron la situación. Restricción de pasajero, reunión de multitud, grabación en redes sociales. Señora, la señorita Ruiz está siguiendo el protocolo, anunció, su voz ya llevando autoridad practicada. Esta señora necesita cumplir con nuestros estándares de imagen o encontrar transporte alternativo. Hemos sido más que razonables, continuó Roberto, ajustando su corbata mientras observaba la escena. Señorita, quizás su novio pueda recogerla y llevarla de compras para ropa apropiada. O tal vez una visita al salón. Su sonrisa condescendiente atrajo asentimientos de aprobación de pasajeros masculinos. El reloj Cartier de Lucía capturó la luz mientras lentamente levantaba su mano para verificar la hora. El movimiento fue tan tranquilo, tan deliberado, que varias personas dejaron de grabar para observar. Su voz cuando llegó fue seda sobre acero. Continúa, por favor. Estoy aprendiendo bastante sobre la cultura de tu compañía. La transmisión en directo de David mostraba su rostro en primer plano, la cámara capturando su expresión inquietantemente compuesta a pesar del asalto. Mira esta actitud, incluso recibiendo un corte de pelo gratis y todavía actuando superior. El conteo de espectadores alcanzó 2.691 con Akash Escándalo Image comenzando a hacer tendencia localmente. Carmen alcanzó una maquinilla eléctrica de su kit de mantenimiento. Terminemos esto correctamente. No podemos dejarla embarcar a medio hacer. El zumbido hizo que varios pasajeros animaran. «Afeítalo todo», gritó alguien. «Calva es hermosa», añadió otro, provocando más risas. El agarre de Miguel se tensó en la silla mientras Carmen se acercaba con la maquinilla. «Esto es lo que pasa cuando crees que eres mejor que todos los demás», murmuró lo suficientemente alto para que las cámaras lo captaran. El teléfono de Lucía mostraba 51 llamadas perdidas ahora. Su pantalla se iluminó con una notificación de Bloomberg. Acciones de Moreno Aviación suben 14% con noticias de contrato federal. El texto fue visible por un breve momento antes de que el ángulo de la cámara de David cambiara. Las tarjetas de visita esparcidas entre los mechones de cabello contaban una historia que nadie estaba leyendo. CEO Moreno Soluciones de Aviación, Consultoría Federal de Aviación, asesora senior AESA. Yacían como evidencia en una escena del crimen que aún no había sido reconocida. 26 minutos hasta la salida. La cuenta regresiva había comenzado, pero no la que nadie esperaba. La maquinilla eléctrica cobró vida en las manos de Carmen exactamente a las 19:01. 21 minutos hasta la salida, pero la multitud no tenía intención de dejar que este entretenimiento terminara temprano. «Termina el trabajo correctamente», ordenó Roberto Delgado, su autoridad de gerente asistente, prestando peso oficial al espectáculo. «No podemos dejarla embarcar a medias. Los estándares de la compañía deben mantenerse». La maquinilla mordió lo que quedaba de la línea del cabello de Lucía. Más rizos negros se unieron a la pila creciente alrededor de sus pies, mezclándose con tarjetas de crédito platino esparcidas y documentos de negocios. La transmisión en directo de David alcanzó los 3.589 espectadores mientras proporcionaba comentario en vivo. Barbería de aeropuerto en pleno efecto.
Esto es mejor que la televisión de realidad. Una piscina de apuestas se formó espontáneamente entre los pasajeros. 30 euros a que lo afeitan completamente, gritó un hombre con una camiseta del Real Madrid. Acepto esa apuesta, respondió una mujer con equipaje de diseñador. 70 euros a que le dejan un corte al rape. El dinero cambió de manos mientras los teléfonos continuaban grabando desde todos los ángulos. Los hashtags se multiplicaron en las plataformas sociales. Barbería Aeropuerto trending nacionalmente. Haya justicia de imagen escalando rápido. La hecha princesa engreída ganando impulso. Los comentarios inundaban más rápido de lo que David podía leerlos en voz alta. Afeítalo todo, debería haber aprendido respeto, finalmente algo de responsabilidad. Carmen trabajó metódicamente, la maquinilla dejando parches casi calvos. Ahí vamos, mucho más civilizado. Sostuvo mechones del cabello natural de Lucía como trofeos. Esto es lo que se ve el profesionalismo, damas y caballeros. 2 agentes de la TSA se materializaron a través de la multitud, convocados por la llamada de radio de Roberto. Tenemos una pasajera femenina disruptiva, explicó al agente Rodríguez, cuya mano instintivamente se movió hacia sus esposas, negándose a cumplir con los estándares de imagen, creando un disturbio. Señora, necesita cooperar, dijo Rodríguez, malinterpretando la situación completamente. Su compañero, el agente blanco, se posicionó para bloquear cualquier ruta de escape, aunque Lucía no se había movido de su asiento. La energía de la multitud se intensificó. Un empresario gritó: «Quizás ahora aprenderá algo de humildad». Su esposa añadió: «Estas mujeres piensan que pueden hacer lo que quieran. Ya era hora de que alguien se les enfrentara». La policía del aeropuerto llegó a las 19:05, llamados por una pasajera femenina histérica causando disturbio público. El oficial Parra observó la escena. Una mujer negra sentada tranquilamente mientras empleados de la aerolínea arreglaban su cabello, rodeada por una multitud entusiasta documentando todo. «¿Cuál parece ser el problema aquí?», preguntó Parra a Roberto, completamente omitiendo a Lucía. «La pasajera se negó a cumplir con los estándares de apariencia», explicó Roberto suavemente. «Hemos estado tratando de ayudarla a cumplir con nuestros requisitos, pero ha sido poco cooperativa». Miguel Ángel Torres rió, barriendo más cabello cortado con su bota. «Mira este desastre, probablemente el primer corte de pelo que ha tenido en meses. Le estamos haciendo un favor». La multitud rió apreciativamente su ingenio. Carmen retrocedió, observando su trabajo con orgullo profesional. El cuero cabelludo de Lucía se mostraba en múltiples lugares, el cabello restante irregular y desigual. «Perfecto. Ahora pareces que perteneces a clase turista, no a business». Una influencer adolescente había llegado, atraída por los hashtags en tendencia. «Dios mío, chicos, esto es una locura», transmitía a sus 62,000 seguidores. «Literalmente están dándole a esta mujer un corte de pelo de realidad. Esto va a romper Internet». La piscina de apuestas se expandió. ¿Cuánto más corto irán? ¿Una navaja? ¿Deberíamos empezar una colecta para una peluca? Las risas resonaron por el área de la puerta mientras más pasajeros abandonaban sus propios vuelos para observar. El teléfono de Lucía mostraba 68 llamadas perdidas ahora. La pantalla mostraba una cascada de notificaciones. Reunión de junta en 2 horas. Firma de contrato federal retrasada. Oficina de la ministra solicitando estado. Cada mensaje desaparecía rápidamente cuando llegaban nuevas llamadas. David hizo zoom en su rostro para su audiencia de transmisión en directo. «Mira esta expresión, todavía actuando como si fuera de la realeza. Incluso calva, estas mujeres piensan que son especiales». El conteo de espectadores alcanzó 4,500 con ¡Escándalo Image oficialmente trending nacionalmente. Una mujer con ropa de Zara sostuvo su teléfono triunfalmente. «Estoy publicando esto en todas partes. Finalmente, alguien está responsabilizando a esta gente por su actitud». Su video ya tenía 620 comparticiones en 4 minutos. Roberto verificó su reloj. 19:08. 12 minutos restantes, gente. Terminemos esto profesionalmente.
Se volvió hacia Lucía con paciencia exagerada. Señorita, ahora cumple con nuestros estándares de apariencia. Estamos preparados para ofrecerle un vale de 400 euros para el vuelo de mañana, más un kit de imagen de cortesía para mantener este look. La multitud estalló en aplausos. Varios pasajeros gritaron aprobación. Oferta generosa, acepta el trato, más de lo que merece. Carmen produjo un pequeño espejo de mano de su kit de herramientas. ¿Le gustaría ver la mejora? Lo sostuvo burlonamente, angulándolo para que las cámaras pudieran capturar la reacción de Lucía a su cabello destruido. Miguel se acercó más, sus botas crujiendo sobre las tarjetas de visita esparcidas y el cabello. Vamos, princesa. Incluso tú tienes que admitir que esto es mejor. Más honesto, menos pretencioso. Pateó la pila de sus pertenencias. Quizás ahora pensarás 2 veces antes de actuar superior. La pila en el suelo contaba una historia que la multitud se negaba a leer. Cabello mezclado con documentos con sellos federales, una tarjeta American Express negra y tarjetas de visita que decían CEO. Pero el valor del entretenimiento superó la investigación. La seguridad del aeropuerto había acordonado el área, no para proteger a Lucía, sino para manejar la creciente multitud de espectadores. La escena se había convertido en la atracción principal de la puerta B12, con pasajeros de otros vuelos llegando para presenciar la aplicación de los estándares de imagen. Las redes sociales explotaron en todas las plataformas. La historia se extendió con hashtags Nazca, Justicia, Aeropuerto, NAR Política de Imagen, Ajuste de Actitud. Las estaciones de noticias locales recogieron el feed. Se estaba convirtiendo en la historia reconfortante del día. Pasajera engreída, aprende humildad. Lucía lentamente levantó su mano para tocar lo que quedaba de su cabello. El gesto fue tan simple, tan humano que algunos pasajeros en la parte de atrás comenzaron a verse incómodos, pero la mayoría continuó vitoreando. 12 minutos, anunció Roberto nuevamente. Embarque final para el vuelo 447. Señorita, ¿cuál es su decisión? Las tarjetas de visita yacían esparcidas como confeti, sin leer. El teléfono continuaba vibrando con urgencia creciente. Y en la pila creciente del cabello destruido de Lucía, la evidencia se estaba acumulando que pronto cambiaría todo. La multitud esperaba su rendición, esperaban lágrimas, disculpas, gratitud por la lección de humildad. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar el corte de pelo más caro en la historia de la aviación. Exactamente a las 19:09, con 11 minutos hasta la salida, Lucía Moreno Santos hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No la sonrisa rota de la derrota, no la sonrisa nerviosa de alguien tratando de apaciguar a una turba. Esta fue la sonrisa de una maestra de ajedrez que acababa de darse cuenta de que su oponente había caminado directamente hacia el jaque mate. Gracias a todos por esta experiencia educativa, dijo, su voz llevando claramente por el área de la puerta repentinamente silenciosa. Me gustaría hacer una llamada telefónica ahora. Por favor, denme exactamente 60 segundos. La multitud se inclinó, teléfonos todavía grabando, esperando presenciar la humillación final. Una llamada desesperada a un abogado, un novio, quizás incluso su madre. David ajustó el ángulo de su transmisión en directo para capturar lo que asumió sería su colapso. Un empresario gritó burlonamente, ¿llamando a papi para que venga a salvarte? La multitud estalló en risas frescas, las cámaras enfocando el rostro de Lucía para las lágrimas anticipadas. Lucía marcó rápidamente un número etiquetado simplemente Comando Ejecutivo. Sara, dijo tranquilamente, su voz en altavoz para que todos escucharan. Inicia código 7, autorización Moreno Alfa 7. La respuesta llegó inmediatamente, nítida y profesional. Entendido, señorita Moreno. Anulación ejecutiva completa comenzando. El protocolo de investigación federal ahora está activo. Todos los sistemas respondiendo. Carmen rió nerviosamente. Mira esta actuación, llamando a su asistente para pretender que es importante. Pero la pantalla de su tablet parpadeó, luego mostró un mensaje en letras rojas. Anulación de autoridad ejecutiva. Protocolo Moreno activo. Todas las operaciones suspendidas.
La radio de Roberto crepitó. Toda la gerencia reportar al centro de comando de crisis inmediatamente. Código 7, protocolo federal en efecto. Esto no es un simulacro. La narración confiante de la transmisión en directo de David se cortó a media palabra cuando su pantalla de teléfono se volvió negra, mostrando servicio terminado. Protocolo de investigación federal, modo de preservación de evidencia. ¿Qué demonios? David miró fijamente su dispositivo muerto. A su alrededor, otros pasajeros encontraron sus dispositivos de grabación similarmente deshabilitados, mensajes de error reemplazando su entretenimiento. El sistema de megafonía del aeropuerto resonó por la terminal B. Atención, código 7, protocolo ejecutivo en efecto. Todas las operaciones de puertas suspendidas pendientes de revisión de supervisión federal. Equipos de seguridad reporten a las estaciones inmediatamente. La energía de la multitud cambió instantáneamente de celebración a confusión. Miguel Ángel Torres miró a su alrededor nerviosamente mientras los teléfonos que habían estado grabando ahora mostraban mensajes de anulación federal. La atmósfera festiva se evaporó como vapor. «Esto es algún tipo de broma», murmuró Carmen, pero su voz carecía de convicción. Su confianza de supervisora se estaba agrietando mientras la seguridad del aeropuerto comenzaba a moverse hacia su posición con nueva urgencia. Lucía se levantó lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. Cepilló los mechones de cabello de su blusa de seda crema con la precisión de alguien acostumbrado al mando. De sus pertenencias esparcidas, recuperó elementos que la multitud había ignorado en su frenesí de entretenimiento. Primero, una tarjeta de visita que había sido pisoteada. Lucía Moreno Santos, CEO, Moreno Soluciones de Aviación, Consultoría Federal de Aviación. El empresario que había estado riendo más fuerte de repente se quedó callado. Espera, ¿es real eso? Luego una identificación con su fotografía y sello federal. Asesora senior de cumplimiento AESA, Ministerio de Transportes, autorización nivel 7. El teléfono de Roberto sonó con el tono distintivo de emergencia ejecutiva. Miró la identificación de la llamada. CEO Vega, urgente. Su mano tembló ligeramente al responder. Finalmente, Lucía sostuvo una tarjeta American Express negra con contratista federal impreso debajo de su nombre, junto con un número que hizo que los empleados restantes de la aerolínea reconocieran el nivel de autoridad que acababan de asaltar. El rostro de Carmen perdió su color cuando la realización completa la golpeó. «Señora, no teníamos idea. Dios mío, ¿qué hemos hecho?» «Señorita Ruiz», dijo Lucía conversacionalmente, su voz llevando una nueva autoridad que hizo que todos inconscientemente retrocedieran. «He estado volando con su aerolínea durante 19 años, tanto como pasajera como consultora federal, que diseñó el sistema actual de detección de sesgos de su compañía». La multitud que había estado vitoreando minutos antes ahora estaba en silencio atónito. Varios pasajeros comenzaron a retroceder, comprendiendo repentinamente que habían presenciado algo mucho más serio que entretenimiento. «He traído 5.2 millones de euros anuales en contratos federales a su organización», continuó Lucía, recogiendo más documentos esparcidos. Cada papel que recuperaba parecía añadir peso al horror creciente en los rostros de los empleados. Miguel Ángel Torres dio varios pasos involuntarios hacia atrás, su arrogancia anterior completamente desaparecida. Solo estábamos siguiendo la política. No sabíamos. «Me asaltaron», declaró Lucía como un hecho, tocando los restos destruidos de su cabello. «Me humillaron basándose en mi raza y género, y lo transmitieron para entretenimiento. Todo mientras viajaba en asuntos oficiales federales con autorización de seguridad clasificada». El rostro de David se había vuelto pálido mientras miraba fijamente su teléfono deshabilitado. La transmisión en directo. ¡Oh Dios! Evidencia federal. Roberto terminó su llamada telefónica, su rostro ceniciento. Múltiples ejecutivos de la aerolínea ya estaban emergiendo de las oficinas por toda la Terminal B, convocados por protocolos de emergencia que no se habían activado en la historia del aeropuerto. La seguridad del aeropuerto repentinamente cambió de postura completamente, reconociendo autoridad federal.
Los agentes de TSA que habían estado preparados para restringir a Lucía ahora parecían querer desaparecer en las paredes de la terminal. Cada palabra, cada gesto, cada risa, dijo Lucía, su voz nunca subiendo por encima del nivel conversacional, ha sido grabado por equipo de cumplimiento de derechos civiles federales instalado por toda esta terminal. Esto no fue solo asalto, fue asalto a una contratista federal durante viaje oficial clasificado. De su maletín, el que Miguel había pateado por el piso, Lucía recuperó una laptop. La pantalla mostraba analítica de datos en tiempo real que hizo que el color restante de Roberto desapareciera. Activadores automáticos de investigación federal activados. Ministerio de Transportes, División de Derechos Civiles notificada. La directora legal, Margaret Hernández, llegó corriendo, sus tacones haciendo clic frenéticamente por el piso de la terminal. Detrás de ella venía el vicepresidente de operaciones y un equipo de gestión de crisis cuyas expresiones sugerían que comprendían la magnitud de lo que había ocurrido. Señoras, señores, dijo Lucía, su voz llevando la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a informar a ministros y miembros del gabinete. Su aerolínea no es solo mi cliente, son mi estudio de caso principal para el nuevo protocolo federal antidiscriminación de aviación. Los mechones de cabello esparcidos por el piso, que la multitud había tratado como escombros de entretenimiento, ahora parecían exactamente lo que eran, evidencia en una escena del crimen federal. La CEO Patricia Vega se materializó con un detalle de seguridad, su rostro reflejando la comprensión del amanecer de lo que sus empleados acababan de hacer a una de las consultoras de aviación más influyentes del gobierno federal. Pero aún no he revelado el detalle más importante, dijo Lucía, su sonrisa regresando. La fase 2 de mi investigación federal comienza ahora. La CEO Patricia Vega llegó a la puerta B12 a las 19:15, 7 minutos después de la hora de salida original del vuelo 447. Su séquito incluía a la directora legal, Margaret Hernández, el vicepresidente de operaciones Roberto Blanco, la directora de gestión de crisis Lisa Paredes, y un equipo de abogados corporativos cuyas expresiones sombrías contaban la historia. Esta no era una queja ordinaria de pasajero. El área de la puerta se había transformado en una escena del crimen federal improvisada. La seguridad del aeropuerto había acordonado el área con cinta amarilla, no para contener a Lucía, sino para preservar evidencia. Los mechones de cabello esparcidos, las tarjetas de visita pisoteadas y los dispositivos de grabación deshabilitados creaban un cuadro de catástrofe corporativa que pronto aparecería en documentos judiciales federales. Patricia observó la escena con evaluación de crisis practicada. Cabello destruido cubriendo el piso como nieve negra, tijeras abandonadas junto a credenciales de contratista federal, y sus 4 empleados de pie como acusados esperando sentencia. La multitud de pasajeros que había estado vitoreando minutos antes ahora presionaba contra las barreras de seguridad, sus teléfonos todavía deshabilitados por protocolos de anulación federal. «Señorita Moreno», comenzó Patricia, su voz cuidadosamente modulada para proyectar autoridad mientras reconocía la situación precaria. «Como una mujer de negocios a otra, estoy segura de que podemos resolver este asunto profesional y privadamente». Lucía abrió su laptop con precisión deliberada, la pantalla proyectando luz azul sobre el piso cubierto de evidencia. Datos en tiempo real se desplazaban por múltiples ventanas, bases de datos de contratistas federales, protocolos de violación de derechos civiles y sistemas de activación de investigación, todos mostrando estado activo. «Patricia, tienes exactamente 10 minutos para demostrar responsabilidad corporativa antes de que active la fase 2 de la investigación federal», dijo Lucía, su voz llevando la autoridad tranquila de alguien acostumbrado a informar a miembros del gabinete. «Pero primero, permíteme aclarar algo. Esto no es una negociación, es una presentación de cumplimiento federal». Margaret Hernández dio un paso adelante, 25 años de entrenamiento legal anulando el pánico. «Señorita Moreno, lamentamos profundamente cualquier malentendido que pueda haber ocurrido durante lo que parece haber sido una mala comunicación con respecto a las políticas de imagen de la compañía». «No hay malentendido», interrumpió Lucía,
su voz cortando eufemismos corporativos como acero quirúrgico. Hay asalto documentado a contratista federal, violaciones sistemáticas de derechos civiles capturadas en múltiples dispositivos de grabación y aproximadamente 6 activadores diferentes de investigación federal que se activaron en el momento en que sus empleados decidieron cortarme el cabello por la fuerza mientras lo transmitían para entretenimiento público. Giró la pantalla de la laptop hacia los ejecutivos reunidos, revelando un tablero de datos comprensivo que hizo que Margaret retrocediera físicamente. Las métricas mostraban en realidad numérica cruda: 5.2 millones de euros en ingresos anuales de consultoría federal de Moreno Soluciones de Aviación. 34 aerolíneas principales actualmente implementando protocolos de detección de sesgos de Moreno, 91% de tasa de éxito en procesamientos de casos de discriminación federal, 72% de incidentes de discriminación en aviación involucrando sesgo interseccional dirigido a mujeres de color. Su aerolínea no es solo mi cliente, continuó Lucía, tocando los restos destruidos de su cabello con impacto calculado. Son mi laboratorio principal para investigación federal antidiscriminación. Y este asalto acaba de proporcionar al Ministerio de Transportes un caso de estudio perfecto en discriminación interseccional, completo con documentación en tiempo real y participación de multitud. Roberto Blanco susurró frenéticamente a Patricia. Ella diseñó nuestro sistema actual de detección de sesgos. Tiene acceso administrativo a cada informe de incidente, queja de empleado y caso de discriminación de los últimos 20 meses. Si ejecuta una auditoría comprensiva, el rostro de Patricia palideció mientras las implicaciones se cristalizaban. Una investigación federal expondría no solo este incidente, sino potencialmente cientos de casos de discriminación no reportados enterrados en bases de datos de la compañía. Carmen Ruiz estaba congelada junto a las tijeras abandonadas, su confianza de supervisora reemplazada por terror naciente. Yo solo estábamos aplicando estándares de imagen según la política de la compañía. No sabía que era una contratista federal. Una contratista federal con autorización de seguridad nivel 7, viajando en asuntos clasificados del Ministerio de Transportes, corrigió Lucía, su ceja arqueándose con precisión letal. Señorita Ruiz, la ignorancia de la ley federal no es una defensa en el procesamiento de derechos civiles. El asalto con corte forzado de cabello de una contratista federal durante viaje oficial constituye múltiples delitos graves bajo el Código Penal Español, artículo 163, la Ley de Igualdad y la Ley de Protección de Contratistas Federales. David Martín agarraba su teléfono deshabilitado como un salvavidas, su arrogancia anterior completamente evaporada. La transmisión en directo era solo documentación estándar de redes sociales de la compañía. Estaba grabando aplicación de política para propósitos de entrenamiento. Estabas transmitiendo un asalto a contratista federal a 4.100 espectadores mientras usabas equipo de la compañía y representabas política corporativa, dijo Margaret Hernández, su voz hueca con reconocimiento profesional de la catástrofe legal. Eso constituye manipulación de evidencia, violaciones de derechos civiles, conspiración para violar la ley federal y potenciales cargos mejorados de crimen de odio. El teléfono de Roberto sonó nuevamente. Conferencia de emergencia con la junta directiva demandando evaluación inmediata de daños. Su autoridad condescendiente anterior se había evaporado completamente, reemplazada por el terror de alguien dándose cuenta de que su carrera estaba terminando en tiempo real, con potenciales consecuencias criminales. Miguel Ángel Torres intentó control de daños. Señora, nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente. Estábamos siguiendo lo que creíamos ser procedimientos estándar de cumplimiento de pasajeros. Restringieron físicamente a una contratista federal. Participaron en un asalto con corte de cabello y patearon documentos federales por una terminal pública mientras alentaban la participación de la multitud en la humillación. Respondió Lucía sin levantar la vista de su laptop. Sus procedimientos constituyen crímenes federales. Lucía accedió a otra pantalla mostrando regulaciones federales con precisión quirúrgica. Las citaciones legales llenaban el monitor.
Código Penal Español, artículo 173. Violaciones de derechos civiles, asalto físico basado en características de raza y género. Regulaciones de Aviación Federal, sección 259.4. Discriminación interseccional en servicios de pasajeros. Ley de Protección de Contratistas Federales, sección 15.7. Asalto a personal gubernamental durante viaje oficial. Y mi favorito personal, Código Penal, artículo 510. Estatutos federales de crímenes de odio por ataques a individuos basados en raza y género, mientras están comprometidos en actividades federalmente protegidas. Hizo una pausa, permitiendo que el peso legal se asentara como concreto. Cada violación conlleva multas de hasta 350.000 euros por incidente con potenciales penas criminales, incluyendo sentencias de prisión federal. El entrenamiento de gestión de crisis de Patricia entró en acción, reconociendo apuestas finales. Señorita Moreno, ¿qué constituiría una resolución apropiada de este incidente que demuestre nuestro compromiso con el cumplimiento de derechos civiles? No estoy negociando, respondió Lucía, su voz manteniendo calma conversacional mientras entregaba sentencias de muerte corporativas. Estoy presentando requisitos de cumplimiento federal. Tienen 7 minutos restantes para demostrar cooperación de buena fe o activo protocolos de investigación comprensiva del Ministerio de Transportes que examinarán cada queja de discriminación en la historia de su compañía. Margaret Hernández sacó su libreta legal con manos temblorosas, reconociendo dinámicas de ultimátum que podrían destruir la corporación. ¿Cuáles son los requisitos específicos de cumplimiento? Los dedos de Lucía se movieron por su teclado con eficiencia practicada, sacando un marco de cumplimiento preparado que sugería que esta confrontación había sido anticipada, planeada y estructurada legalmente. Primero, terminación inmediata con causa de Carmen Ruiz Ortega, Miguel Ángel Torres, Roberto Delgado y David Martín. Sin paquetes de indemnización, sin referencias de empleo positivas y notación permanente de violaciones federales de derechos civiles en sus registros de empleo accesibles a futuros empleadores. Carmen hizo un sonido en algún lugar entre un jadeo y un sollozo, su mano instintivamente alcanzando su placa de supervisora. Por favor, tengo 3 hijos y una hipoteca. No sabía que era importante, solo estaba haciendo mi trabajo. Tenías 3 hijos cuando decidiste asaltar a una contratista federal y transmitirlo para entretenimiento, respondió Lucía sin inflexión emocional. Tu ignorancia de la ley federal puso en peligro su seguridad financiera, no mi respuesta a tu comportamiento criminal. Segundo, 950.000 euros en acuerdo directo por discriminación interseccional y asalto a contratista federal. Esta cifra refleja sesgo racial documentado, acoso basado en género, discriminación específica de cabello y violaciones de estado de contratista federal. La cantidad no es negociable y representa daños mínimos bajo estatutos federales de derechos civiles. La calculadora de Roberto Blanco hacía clic frenéticamente mientras computaba el impacto financiero inmediato. 950.000 euros era financieramente manejable, pero las implicaciones de precedente y publicidad eran asombrosas para casos futuros. Tercero, entrenamiento obligatorio de sesgo interseccional para todos los empleados de cara al cliente dentro de 21 días. No talleres genéricos de sensibilidad de diversidad. Programas comprensivos de conciencia interseccional, enfocándose específicamente en discriminación basada en cabello, identificación de contratistas federales y técnicas de desescalada. El entrenamiento debe ser conducido por especialistas certificados en sesgo interseccional. Patricia asintió sombríamente, reconociendo que los costos de entrenamiento se acercarían a 6 cifras en toda la compañía, pero la investigación federal costaría decenas de millones solo en honorarios legales. Cuarto, implementación inmediata del protocolo de dignidad interseccional de Moreno Soluciones de Aviación en todo el sistema a través de todos los aeropuertos y puntos de interacción con clientes. Instalación completa con monitoreo de cumplimiento federal durante 36 meses, incluyendo algoritmos de detección de sesgo en tiempo real y requisitos de reporte federal trimestral.
Margaret reconoció el genio estratégico. Lucía estaba haciendo de su propia compañía la solución de cumplimiento obligatoria, asegurando ingresos sustanciales a largo plazo, mientras resolvía el problema de discriminación con su tecnología propietaria. Quinto, disculpa pública de ti personalmente, Patricia, abordando tanto la discriminación racial como de género dentro de 12 horas. La declaración debe reconocer que el asalto basado en cabello constituye violaciones federales de derechos civiles y comprometerse a estándares de protección interseccional líderes en la industria con cambios de política específicos. Los ejecutivos reunidos intercambiaron miradas significativas. La admisión pública de violaciones federales de derechos civiles desencadenaría demandas inmediatas de accionistas, escrutinio regulatorio de múltiples agencias y desventaja competitiva devastadora en contratación federal. Sexto, programa comprensivo de promoción para mujeres de color en posiciones de gestión con reporte anual obligatorio a agencias de supervisión federal, requisitos de transparencia pública y métricas de avance medibles. Más auditorías externas obligatorias de sesgo interseccional por firmas consultoras lideradas por mujeres de color con resultados reportados públicamente y planes de acción correctiva archivados con agencias federales. Patricia intentó negociación final a pesar de reconocer la futilidad. Señorita Moreno, algunos de estos requisitos exceden parámetros normales de acuerdo y establecen precedentes que podrían impactar prácticas de toda la industria. Quizás podríamos discutir términos modificados que logren sus objetivos mientras... La laptop de Lucía sonó con una llamada federal entrante que silenció toda conversación. Esa sería la Oficina de Derechos Civiles del Ministerio de Transportes. Han estado monitoreando esta situación desde la activación del Código 7 hace 43 minutos. Contestó el altavoz con transparencia deliberada. División de Derechos Civiles del Ministerio. Habla la directora Martínez. Señorita Moreno, hemos completado la revisión preliminar de evidencia del incidente de asalto a contratista federal. Los protocolos de investigación están en espera para su autorización. La voz federal continuó con precisión burocrática que heló sangre corporativa. Tenemos asalto documentado de una contratista federal nivel 7, manipulación de evidencia vía transmisión de redes sociales, violaciones sistemáticas de derechos civiles y potenciales factores de mejora de crimen de odio. Los fiscales federales recomiendan escalada inmediata a investigación comprensiva con referencia criminal a menos que se logre cumplimiento completo dentro de 4 minutos y 45 segundos. La fachada profesional de Patricia finalmente se quebró completamente. Señorita Moreno, aceptamos todos los términos incondicional e inmediatamente. ¿Cómo prevenimos la escalada de investigación federal? No la previenen, respondió Lucía, cerrando la laptop con finalidad que resonó por la terminal. La investigación federal de fase 2 no puede detenerse. Es protocolo obligatorio para asalto a contratista federal. Pero el cumplimiento demostrado de buena fe podría influir en el alcance y severidad de las consecuencias durante recomendaciones de procesamiento. El cabello caído esparcido alrededor de sus pies contaba la historia completa. Lo que comenzó como entretenimiento de multitud se había convertido en el corte de pelo más caro en la historia corporativa. A las 19:45, exactamente 42 minutos después del primer corte de tijera, Carmen Ruiz Ortega, Miguel Ángel Torres, Roberto Delgado y David Martín recibieron sus avisos de terminación. La seguridad los escoltó de las instalaciones mientras agentes federales recolectaban sus dispositivos de compañía como evidencia. La placa de supervisora de Carmen, que había usado con tal autoridad, ahora yacía en una bolsa de evidencia marcada «Asalto a contratista federal, exhibición C». El proceso de terminación se desarrolló con eficiencia corporativa que contrastaba agudamente con el caos de su asalto. La directora de Recursos Humanos, Janet Morrison, leyó los cargos en voz alta. Terminación inmediata con causa por violaciones federales de derechos civiles, asalto a contratista federal, manipulación de evidencia y conducta perjudicial para la reputación de la compañía y estado de cumplimiento federal. Carmen agarraba sus pertenencias personales en una caja de cartón, lágrimas corriendo por su rostro.
19 años con esta compañía, susurró a nadie en particular. 19 años y termina porque corté el cabello de una mujer. No cortaste el cabello de una mujer, corrigió Margaret Hernández con precisión legal. Asaltaste el cabello de una contratista federal mientras viajaba en asuntos gubernamentales clasificados. Hay una distinción legal significativa que los fiscales federales explicarán durante sus procedimientos criminales. La transmisión en directo final de David Martín había sido vista 52,000 veces antes de que la anulación federal la cerrara. Ahora ese mismo video serviría como evidencia primaria en corte federal. Solo estaba tratando de hacerme viral, murmuró, su carrera de redes sociales terminando antes de comenzar. No sabía que se volvería así de viral. Miguel Ángel Torres entregó sus credenciales de seguridad con manos temblorosas. 24 años en seguridad aeroportuaria y su carrera terminó con cargos federales de asalto. ¿Qué le digo a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo explico que enfrento prisión federal por cortar cabello? Roberto Delgado, cuya posición de gerente asistente le había dado confianza para escalar la situación, ahora enfrentaba la destrucción completa de su carrera en aviación. Ninguna aerolínea lo contrataría con violaciones federales de derechos civiles en su registro. Esto es una locura, seguía repitiendo. Todo por cabello. A las 20:30, la CEO Patricia Vega se paró ante una conferencia de prensa apresuradamente reunida. Su declaración preparada representando la disculpa más cara en la historia de aerolíneas. La sala de conferencias en Barajas zumbaba con reporteros que habían descendido como buitres, oliendo sangre en el agua de una historia importante de derechos civiles. Esta noche, nuestra aerolínea falló catastróficamente, comenzó Patricia, su voz firme a pesar del desastre corporativo desarrollándose a su alrededor. Fallamos a la señorita Lucía Moreno Santos, una valiosa contratista federal y miembro respetado de la comunidad de aviación. Más importante, fallamos a mujeres de color en todas partes que merecen dignidad y respeto cuando viajan. La declaración continuó con precisión legal, elaborada por el equipo de Margaret. El asalto al cabello de la señorita Moreno no fue una acción de aplicación de política. Fue una violación de sus derechos civiles, su dignidad y la ley federal. La discriminación basada en cabello, particularmente dirigida al cabello natural negro, constituye discriminación racial y no tiene lugar en nuestra industria. Las redes sociales explotaron en minutos. El video de disculpa obtuvo 2.8 millones de visitas dentro de 7 horas, con asalto de cabello y Yaca Caso Moreno trending nacionalmente. Los comentarios variaron de apoyadores a escépticos, pero la admisión corporativa de violaciones federales de derechos civiles envió ondas de choque por la industria de aviación. Las aerolíneas competidoras inmediatamente se distanciaron, emitiendo sus propias declaraciones sobre políticas de discriminación de cabello. Iberia anunció una revisión comprensiva de estándares de imagen. Vueling prometió nuevo entrenamiento de sesgo interseccional. Air Europa contactó discretamente a Moreno Soluciones de Aviación sobre consultoría de detección de sesgos. A las 21:15, la primera sesión informativa de emergencia de sensibilidad de sesgos estaba en marcha para todo el personal de cara al cliente de Barajas. La sesión liderada por la doctora Kenya Williams del Instituto de Derechos Civiles de la Universidad Complutense se enfocó específicamente en discriminación basada en cabello e identificación de contratistas federales. El cabello natural negro no es poco profesional, explicó Lather Williams a los empleados reunidos, muchos todavía procesando los eventos de la noche. Tocar, cortar o demandar alteración del cabello de alguien constituye asalto, independientemente de la política de la compañía, y asaltar contratistas federales conlleva penas mejoradas que pueden destruir carreras y compañías. El protocolo Thompson, apresuradamente renombrado Protocolo Moreno después de revisión legal, fue implementado a través de todas las operaciones de aerolínea dentro de 72 horas. El sistema de detección de sesgos en tiempo real, irónicamente diseñado por la propia compañía de Lucía, ahora monitorea cada interacción con clientes por lenguaje, comportamiento y aplicación de política discriminatoria.
Aplicaciones de reporte anónimas se activaron dentro de 48 horas, permitiendo a pasajeros y empleados documentar incidentes de discriminación directamente a agencias de supervisión federal. Los primeros reportes llegaron inundando: discriminación basada en cabello, burla de acento, sesgo de pronunciación de nombres, y docenas de otras violaciones interseccionales que habían sido rutina hasta que llegó el escrutinio federal. La Oficina de Derechos Civiles del Ministerio de Transportes abrió su investigación comprensiva según lo programado a pesar de los esfuerzos de cumplimiento de la aerolínea. El equipo de la directora Martínez descubrió un patrón perturbador: 97 incidentes similares involucrando mujeres de color en registros de la compañía, datando 20 meses atrás, incluyendo 28 casos de discriminación basada en cabello que habían sido descartados como aplicación de política de imagen. Las multas federales totalizaron 4.1 millones de euros cuando la investigación completa concluyó. El decreto de consentimiento requería 5 años de monitoreo federal, con reporte trimestral sobre métricas de sesgo interseccional, objetivos de promoción obligatorios para mujeres de color y auditorías anuales de discriminación de terceros con requisitos de reporte público. Los efectos dominó se extendieron por toda la industria de aviación como ondas de choque de un terremoto. Dentro de 6 meses, 21 otras aerolíneas principales habían adoptado voluntariamente el protocolo de dignidad interseccional de Moreno Soluciones de Aviación, reconociendo que la supervisión federal era inevitable y la cooperación era preferible a la investigación. Audiencias parlamentarias sobre discriminación en aviación comenzaron 3 semanas después, con Lucía sirviendo como testigo experta primaria. Su testimonio, entregado con la misma autoridad tranquila que había mostrado durante el asalto, transformó la política federal de aviación permanentemente. La discriminación de cabello no se trata de estándares de imagen, testificó ante la Comisión de Transportes del Congreso. Se trata de armar estándares de belleza para excluir y humillar a mujeres de color. Cuando empleados de aerolínea cortaron mi cabello mientras lo transmitían para entretenimiento, no estaban aplicando política. Estaban conduciendo un linchamiento público de mi dignidad. La sala de audiencias cayó en silencio. La senadora María González hizo la pregunta que todos pensaban. Señorita Moreno, ¿cómo prevenimos que esto le pase a otras mujeres? Senadora, mandamos respeto a través de tecnología y responsabilidad, respondió Lucía. El protocolo Moreno no solo detecta sesgo, crea consecuencias. Reporte federal en tiempo real, activadores automáticos de investigación y responsabilidad personal para empleados que eligen discriminación sobre dignidad. La Ley de Dignidad de Pasajeros de Aerolínea de 2025 pasó el Parlamento con apoyo bipartidista 6 meses después. La legislación, directamente inspirada por el asalto de Lucía, estableció protecciones federales para cabello de pasajero, vestimenta religiosa, diversidad de acento y expresión de identidad interseccional. Las aerolíneas, violando la ley, enfrentaban investigación federal automática y pérdida potencial de licencias operativas. La victoria personal llegó en momentos más silenciosos. Lucía voló Clays Business a Barcelona 3 días después en el jet privado de la aerolínea, acompañada por una tripulación femenina que se disculpó repetidamente por el comportamiento de sus colegas. La capitana, la recién promovida María Santos, fue la primera latina en comandar la ruta, parte del programa de promoción de diversidad que Lucía había mandado. Los fondos del acuerdo legal establecieron la beca Lucía Moreno para mujeres de color en aviación, apoyando 89 estudiantes en su primer año. Las aplicaciones llegaron de mujeres jóvenes que vieron la historia de Lucía como prueba de que la dignidad y experiencia podían triunfar sobre el odio y la ignorancia. Conferencias en 28 universidades principales siguieron, con Lucía compartiendo su metodología. La preparación profesional supera la reacción emocional cada vez. Querían verme enojada, derrotada, llorando por misericordia. En cambio, vieron autoridad federal respondiendo al asalto con cambio sistemático. La Escuela de Negocios de ESADE desarrolló un caso de estudio titulado Convirtiendo humillación interseccional en transformación industrial, que
que se convirtió en lectura requerida en cursos de ética corporativa y gestión de crisis. El caso enfatizaba cómo la respuesta estratégica de Lucía logró más que demandas o protestas jamás podrían. El triunfo intelectual fue completo, sin violencia, sin venganza, sin enriquecimiento personal. Solo experiencia, preparación y precisión legal, transformando discriminación sistemática en reforma sistemática. Las tijeras que habían cortado su cabello se convirtieron en símbolos de cambio, exhibidas en el Museo Reina Sofía como evidencia de que la dignidad individual podía remodelar industrias enteras. 6 meses después del asalto, Lucía apareció en la portada de Expansión bajo el titular «La CEO que cambió la aviación». En la foto, su cabello estaba peinado en una corona natural elegante, un recordatorio deliberado de que la belleza y el profesionalismo no eran definidos por estándares blancos. Los mechones de cabello, esparcidos de la puerta B12, habían crecido en un movimiento que protegió a millones de viajeros de la discriminación. Lo que comenzó como entretenimiento para una multitud cruel se había convertido en educación para una industria entera. La justicia crecía mejor de las semillas del cambio sistemático. Un año después, Lucía Moreno Santos se paró ante el Subcomité de Aviación del Senado. Su cabello natural peinado en un giro elegante que se había convertido en su look característico. La mujer que había sido asaltada con tijeras ahora comandaba la atención de legisladores, líderes de industria y defensores de derechos civiles reunidos para celebrar el primer aniversario de la Ley de Dignidad de Pasajeros de Aerolínea. El protocolo interseccional Moreno ahora está activo en 96% de los aeropuertos principales españoles y de la UE, testificó, su voz llevando la misma autoridad tranquila que había desmantelado arrogancia corporativa en la puerta B12. Los incidentes de discriminación involucrando mujeres de color han disminuido 78% en toda la industria, mientras que las puntuaciones de satisfacción de clientes para viajeros minoritarios han aumentado 35%. Los números contaban una historia de transformación que comenzó con mechones de cabello esparcidos y creció en cambio sistemático. La diversidad de liderazgo en aviación había aumentado 51% para mujeres de color, con muchas acreditando la visibilidad de Lucía por inspirar sus búsquedas de carrera. La senadora Williams, la presidenta del subcomité, hizo la pregunta que todos querían contestada. Señorita Moreno, ¿qué les diría a otras mujeres enfrentando discriminación similar? Lucía sonrió, la expresión llevando ninguna de la paciencia calculada que había mostrado durante su asalto. Esto fue calidez genuina ganada a través de victoria. Les diría que la preparación es más poderosa que la protesta, la experiencia es más efectiva que la ira, y el cambio sistemático dura más que la venganza individual. El fondo de becas, Lucía Moreno, había crecido más allá de aviación, apoyando 94 mujeres de color persiguiendo carreras en transporte, tecnología y servicio federal. Cada recipiente recibía no solo asistencia financiera, sino mentoría de una red de profesionales que entendían la intersección de excelencia y discriminación. La América corporativa había tomado nota. El método Moreno de respuesta estratégica a discriminación se enseñaba en escuelas de negocios, escuelas de derecho y programas de desarrollo de liderazgo. Las compañías proactivamente contrataban Moreno Soluciones de Aviación no solo para cumplimiento, sino para ventaja competitiva en diversidad e inclusión. El documental El corte que cambió todo había ganado 3 premios Goya, incluyendo Mejor Documental de Justicia Social. La escena final de la película mostraba niños en escuelas a través de Europa aprendiendo sobre diversidad de cabello y derechos civiles, con maestros explicando que el cabello natural negro era hermoso, profesional y legalmente protegido. El impacto internacional siguió transformación doméstica. La Unión Europea adoptó protecciones similares de discriminación de cabello, citando el caso Moreno como precedente. Sudáfrica fortaleció regulaciones de sesgo en el lugar de trabajo. Canadá mandó entrenamiento de sesgo interseccional para contratistas federales. Un corte de pelo en Madrid-Barajas había desencadenado avance global de derechos civiles. La realización personal llegó a través de canales inesperados.
la charla TED de Lucía, El poder de la dignidad estratégica, había sido vista 18 millones de veces a través de plataformas. Mujeres jóvenes se le acercaban en aeropuertos compartiendo historias de discriminación que habían enfrentado y estrategias que habían aprendido de su ejemplo. Nos mostraste que no tenemos que aceptar falta de respeto, le dijo una estudiante universitaria en el aeropuerto de El Prat. Probaste que mujeres inteligentes con preparación pueden cambiar el mundo. La conferencia anual de liderazgo en aviación interseccional, organizada por la coalición Mujeres de Color en Aviación, que Lucía fundó, atrajo 5.800 asistentes de 53 países. La declaración de misión de la conferencia reflejaba su filosofía: transformando dignidad individual en cambio sistemático a través de excelencia profesional y defensa estratégica. Carmen Ruiz había encontrado nuevo empleo como cajera en un supermercado suburbano. Su carrera de aerolínea permanentemente terminada por violaciones federales de derechos civiles. En entrevistas con medios locales, expresó remordimiento. Aprendí demasiado tarde que el cabello de una persona es parte de su identidad, su dignidad. Desearía poder disculparme personalmente con la señorita Moreno. David Martín, cuya transmisión en directo había preservado la evidencia de asalto a contratista federal, ahora trabajaba en el negocio de jardinería de su familia. Su presencia en redes sociales se enfocaba en educación de derechos civiles, usando su plataforma para enseñar a jóvenes sobre las consecuencias de discriminación. Estaba tratando de hacerme viral, explicó en una entrevista documental. Me hice viral, pero no de la manera que pretendía. Miguel Ángel Torres y Roberto Delgado enfrentaban litigación civil continua de otros pasajeros que habían experimentado discriminación durante su mandato. La investigación federal había descubierto patrones de sesgo que se extendían mucho más allá del caso de Lucía, con docenas de víctimas buscando justicia a través del precedente legal que su respuesta estratégica había establecido. La transformación se midió no solo en políticas y estadísticas, sino en cultura y conciencia. Los empleados de aeropuerto ahora recibían entrenamiento anual sobre dignidad interseccional. Los contratistas federales viajaban con protecciones mejoradas. Las mujeres de color reportaban sentirse más seguras, más respetadas y más confiadas en espacios de aviación. Las tijeras de la puerta B12 fueron exhibidas en el Museo Nacional Reina Sofía junto a las tarjetas de visita y credenciales de contratista federal de Lucía. El título de la exhibición capturó la esencia de su victoria. De asalto a defensa, cómo la dignidad estratégica transformó una industria. Pero el cambio más significativo fue personal. El cabello de Lucía, crecido de nuevo en una magnífica corona natural, representaba más que elección estética. Simbolizaba el triunfo de autenticidad sobre asimilación, dignidad sobre cumplimiento y cambio sistemático sobre venganza individual. Parándose ante su espejo de baño cada mañana, pasando sus dedos por cabello que ahora estaba legalmente protegido a través de la industria de transporte, Lucía reflexionaba sobre una verdad fundamental. A veces la respuesta más poderosa al odio no era ira, sino arquitectura. Construir sistemas que prevenían que otros experimentaran la misma humillación. La mujer que había sido atacada por su cabello había usado ese asalto para proteger el cabello, dignidad y derechos de incontables otros. Ese era un legado. Esa era justicia. Ese era el poder de convertir dolor personal en progreso sistemático. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Tu dignidad importa. ¿Has presenciado discriminación que podría haberse prevenido con mejores sistemas? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Tu experiencia podría ser el catalizador para la próxima ola de cambio sistemático. ¿Has enfrentado sesgo interseccional por ser tanto mujer como persona de color? Tu voz puede ayudar a otros a entender que no están solos y que la respuesta estratégica crea impacto duradero. Etiqueta a una mujer de color que necesita ver cómo la preparación, el profesionalismo y la persistencia pueden mover montañas. Muéstrale que la experiencia es el superpoder definitivo. Suscríbete a mi canal para más relatos de triunfo estratégico sobre prejuicio.
porque cada historia de dignidad defendida es un plan para que otros sigan. Comparte esta historia con todos los que creen que la inteligencia y preparación pueden transformar injusticia en cambio duradero, porque a veces la venganza más poderosa es la reforma sistemática. Nos elevamos elevando a otros, especialmente mujeres que se parecen a nosotras, sueñan como nosotras y se niegan a aceptar la discriminación como inevitable.